gracias Francisco, y le dejamos entonces el tiempo a Alejandro Andreassi, que es profesor también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él ha trabajado los temas del fascismo, de la ideología del exterminio, de las dictaduras, tanto en Alemania, Italia, también acá durante el proceso del franquismo, durante la época del franquismo, y también con antecedentes de abordar estas problemáticas en el contexto de la Argentina. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias a los organizadores del evento y especialmente a Diana, que fue la que me invitó personalmente a participar en esta mesa. Y antes de comenzar a hablar, quisiera decir unas palabras, como decía un personaje cómico en la época. Y sí, yo hubiese querido ser el primero en hablar, pero he tenido y tendrá Jesús dos brillantes teloneros, como son Paco y Verena, y yo personalmente no sé si estaré a la altura de los conceptos, de la densidad conceptual con que han hablado. Pero como yo soy historiador, ustedes siempre tenemos la cuarta de decir que nos dedicamos a exponer los hechos y que los demás saquen sus conclusiones. Por lo tanto, claro, cuando Diana me invitó, y evidentemente luego me pasó, me parece excelente el título, Derecho a la Memoria, me pasó más frente al presente, bueno, un poco siguiendo mi habitual anarquismo intelectual, que no quiere decir que me sepa las obras de Kropotkin y Bakunin al dedillo, sino que soy un desordenado del copón, pensé, digo, bueno, ¿qué podría ser, qué podría reflexionar o proponer en esto que tiene que ser una tertulia y no sin ver conferencias sobre el tema? Y entonces lo que pensé es que podría hacer una pequeña reflexión sobre los efectos de la conquista y de la conquista histórica, de la conquista hace 500 años y de la conquista actual, desde la perspectiva de los perdedores de ambos márgenes del Atlántico. Yo creo que no estamos hablando de una relación de opresores oprimidos separados por un océano, sino que hay opresores y oprimidos en ambos márgenes y que justamente, como decía muy bien Paco, tenemos que buscar la solidaridad y la identidad a pesar de diferencias culturales, y al contrario renegar de esas identidades que no hacen a la posición o a las relaciones relativas en el sistema productivo que tenemos cada uno, como diría el viejo don Vladimiro. Por lo tanto, creo que lo primero que se me ocurrió, bueno, ¿qué dialéctica origina la conquista de América? El sometimiento a la esclavización y la destrucción de las culturas precolombinas por los conquistadores generaron el viaje de vuelta a Europa, a partir de la satisfacción de quienes se habían beneficiado inicialmente de semejante saqueo y expoliación, el estímulo en quienes esperaban en la península el sueño de una América mítica que revivía y parecía materializar los sueños de una Arcadia omnipotente. Pero no fue el único efecto, produjo también horror en otros por los crímenes cometidos, y en vez de la ilusión que localizaba en el continente recientemente conquistado, en lugar de todos los sueños imperiales y de todos los cresos potenciales, estimuló y renovó la meditación sobre la significación del ser humano, sobre la inviolabilidad de su ser, sobre la unidad inconfundible de la especie, y enriqueció los conceptos que constituyen el derecho natural en las figuras ya mencionadas por Paco de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria de la Escuela de Salamanca, el que se puede sintetizar diciendo que reside en la facultad humana de ejercer la propia libertad según la razón. Asimismo agregaron el concepto de derecho de los pueblos a su soberanía y a defenderla, señalando al colonialismo y al imperialismo como enemigos de la humanidad, ya en aquel lejano 1550. Paradójicamente, creo que además de las argucias de la razón, la historia confirma que aquello se cumple también por medio de paradojas. Las víctimas, los torturados, los esclavizados provocaron en las sociedades de procedencia de sus verdugos un torbellino intelectual que enriquecería la cultura política y moral de la Europa conquistadora, contribuyendo a crear las condiciones de posibilidad de llegar en algún momento a ser mejor de lo que era cuando emprendió la conquista de América, porque de aquellos lodos surgió, a partir del horror y la vergüenza de las casas y una parte de la Escuela de Salamanca,
una parte de los fundamentos de una nueva antropología, y perdona el intrusismo, que consideraba que la libertad y la igualdad humanas eran las únicas condiciones naturales de los seres humanos, que constituían una especie única y unida, cualquiera fuera el lugar de la tierra que habitaran o en el que se encontraran. Pequeña postilla. Yo cuando me encuentro, o mejor dicho, cuando pienso en algún racista, me acuerdo del señor Leakey, que nos recuerda a todos que venimos todos de África, sin ninguna excepción. Fue uno de los afluentes que aportó a la corriente que portaba la idea del hombre como ser social, que alcanzó su máximo punto de lucubración con la Ilustración. Y aquí parte una lanza, por lo menos por una parte de la Ilustración. Por lo menos por Rousseau y por Diderot, seguro. Y de objetivación con la gran Revolución Francesa. También parte una lanza por la Revolución. La Revolución Francesa son varias revoluciones en sí. No es simplemente una revolución burguesa. Hay un periodo entre 1792 y 1794 cuando la Francia revolucionaria alcanza las mayores cotas de democratismo radical que pueden pensar. Lo que pasa es que esa tendencia de revolución fue tristemente derrotada, primero por la reacción termidoriana y luego por la contrarrevolución napoleónica. Sabéis muy bien que Beethoven, cuando estaba escribiendo la sinfonía que llamaría heroica, en realidad le iba a llamar Sinfonía Bonaparte, y cuando se enteró que Bonaparte, según autoproclamado emperador, la llamó heroica y puso como a la memoria de un gran hombre, lo que él pensaba que debía haber sido Bonaparte y que no fue. No debemos olvidar con Yves Benoit que las insurrecciones victoriosas y la abolición de la esclavitud por la Convención Jacobina reforzaron al propio proceso revolucionario en Francia y se agostaron con él, hasta la insurrección victoriosa de Toussaint Louverture y Armand Dessalines. Más próximo a nosotros, América, especialmente México y Chile, fueron apoyo activo a la Segunda República y refugio seguro y también activo para los miles de exiliados por el triunfo del fascismo. América entregó mucho más que oro y plata a la vieja Europa. Estoy de acuerdo con la observación que se hace en el texto de convocatoria sobre la consideración del imperialismo como un fenómeno que arranca con el nacimiento del capitalismo, no solo como su fase superior, es decir, de Lenin, como el proceso que justamente lo hace posible al producirse por la rapiña y el saqueo, la acumulación primitiva del capital, simultáneamente con el comienzo, y esto es muy importante, y por eso hay que hablar de las víctimas de ambos lados del charco, de la desposesión de los derechos comunales de los campesinos de Europa y el progresivo desarrollo de una agricultura basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el empleo de mano de obra asalariada, generalmente en las personas de los mismos campesinos desposeídos de sus derechos ancestrales. Lo cual nos lleva a pensar que ese proceso de apropiación, generalmente violenta, de recursos y medios de producción que dará origen al capitalismo, se está produciendo en escenarios diferentes, pero con las mismas intenciones y características en ambas márgenes del Atlántico. Una nueva forma de acumulación de riqueza en forma de plus-trabajo devenido capital, lo que Miquel Izard llama una economía y sistema social excedentarios, en los dos sentidos, excedentarios, porque su preocupación no es proveer a los miembros de estas sociedades los bienes necesarios para asegurarles una vida digna y buena, sino que su objetivo es la acumulación incesante de valor que no alimenta pero enriquece y al mismo tiempo excedentaria, porque aquellas personas que no son útiles para formar valor eran consideradas y son consideradas población excedente, pasible de su marginación y exterminio si era necesario y si es necesario. Podríamos decir por enésima vez que también existe una globalización en la génesis del capitalismo. Al sufrimiento paralelo y simultáneo del campesinado europeo y de los habitantes tanto sedentarios como nómades de la América toda, porque hablamos mucho de Hispanoamérica, pero no tenemos que olvidarnos del norte de América, donde también se produjo un violento genocidio. Se agregó el tráfico de esclavos, principalmente africanos, un crimen que anticipó otros que se cometerían en el siglo XX, secuestro, trabajo forzado, tortura y muerte, para sustituir la mano de obra indígena exterminada en encomiendas y mitas, y también, aunque en menor número, esclavos blancos, indentured servants. Todos habéis leído seguramente El Capitán Blood de Rafael de Sabatini, o habéis visto por lo menos la película, bueno, por lo menos estamos en la mesa, los del centro seguro. Bueno, es que el Capitán Blood no es más que un esclavo blanco que se llevaba a trabajar a las plantaciones de Virginia. El crimen de la esclavitud era en América, como sabéis muy bien, hasta su abolición en 1886 en Cuba y por Brasil en 1888. Un año al año siguiente se proclamó la República.
y cae el imperio. Pero también compartieron los habitantes de ambas orillas momentos de resistencia a la opresión, a veces sin coincidir en momento y lugar, como las insurrecciones de esclavos en las Antillas y en Norteamérica. Otros, en cambio, americanos, africanos y europeos, unidos en el mismo rechazo a la civilización excedentaria que se erguía sobre sus espaldas, como relatan de nuevo Miquel Isar en su libro El rechazo de la civilización, sobre quienes no se tragaron que las Indias fueran esa maravilla, ese es el título del libro, excelente, de Miquel, y también ese libro excelente de Peter Linebaugh y Marcos Rediker, La hidra de la revolución, marineros, esclavos y campesinos en la historia culta del Atlántico, donde nos hablan de las sociedades cimarronas, la huida, rechazo de la civilización capitalista incipiente o plenamente desarrollada que se plasma en los quilombos de Brasil, donde indios y africanos compartieron república y refugio, hasta la piratería caribeña, donde marineros de 3 continentes establecían una verdadera jerarquía republicana. Estos autores hablan de comunidades cimarronas flotantes, pasando por los seminolas negros de la Florida, que resistieron junto a los indígenas, primero a las tropas españolas y más tarde a las del presidente Andrew Jackson, cuando Estados Unidos se apoderó de la antigua colonia hispana. Había barcos piratas que tenían capitanes negros y subordinados holandeses, por ejemplo. Eso es habitual, lo comenta el libro de Rediker y Linebaugh. Y en el siglo XX, evidentemente, no podemos olvidar el mejor encuentro, este sí no encontronazo, el mejor encuentro, la lucha común contra el fascismo en la que se empeñaron los pueblos de España junto a los brigadistas internacionales, muchos de ellos procedentes de la América Latina. Un desarrollo histórico incompleto hasta el presente. El fin de la dominación colonial no significó el fin de los sistemas de explotación o la democratización de las sociedades de las naciones ahora independientes, ni tampoco la democratización plena de la antigua metrópoli. Los procesos de independencia acabaron conducidos en la mayoría de los casos por las oligarquías criollas locales, excepto el caso de Haití, donde la independencia fue el resultado de la insurrección de los esclavos. Quienes se apropiaron, esas oligarquías locales, se apropiaron de los excedentes que antes capturaban las metrópolis coloniales y mantuvieron los mismos esquemas de crecimiento hacia afuera como productores exportadores de bienes primarios que abastecían los centros europeos de desarrollo industrial, liquidando en ese proceso de especialización productiva los tímidos embriones de un desarrollo interno, de un mercado doméstico que permitiera un desarrollo autocentrado. Os digo que este esquema de producción primaria exportadora todavía se mantiene hoy en día. No se dirigen a Manchester ni se dirigen a Detroit, pero se dirigen a la China, entre otros. El único caso en que el modelo resultó autocentrado fue el de los Estados Unidos, que mantuvieron hasta 1865 su carácter de república blanca, asentada en una economía sobre una economía esclavista. Pero a su vez los USA, los Estados Unidos, iniciaron una política de Lebensraum, el espacio vital, que se acompañó de un genocidio, el de los pueblos nómadas del oeste y sur norteamericanos, una especie de, yo diría, colonialismo de contigüidad, mediante el establecimiento de colonos que no paró hasta llegar a la costa del Pacífico, quedándose por el camino como una parte importante del territorio mexicano. Una aplicación a gran escala del principio del res nullius, la noción de que la tierra inculta daba derecho de posesión y su fruto a aquel que decidiera cultivarla y hacerla productiva aunque estuviera habitada. Si me permitís, os voy a leer una cita concreta de Émeric de Bartel, que en 1728 en su libro Les droits des gens ou le principe de la loi naturelle, o sea, el derecho de gente del principio de la ley natural, decía lo siguiente, reforzando el principio del res nullius: el cultivo de la tierra no solo merece la atención de un gobierno por su gran utilidad, sino que además es una obligación que la naturaleza le impone al hombre. Por ende, cada nación está obligada por ley natural a cultivar la tierra que le ha tocado en suerte. No confundir ley natural con derecho natural, esta es una postillanía del momento. Pueblos tales como los antiguos alemanes y ciertos tártaros modernos que, aunque moran en países fértiles, desdeñan el cultivo de la tierra y prefieren vivir del saqueo, fracasan en el cumplimiento del deber que tienen consigo mismos, hacen daño a sus vecinos y merecen que se les extermine como salvajes bestias depredadoras. De ese modo, aunque la conquista de los imperios civilizados de Perú y México fue una notoria usurpación, el establecimiento de varias colonias en el continente de América del Norte, si se hiciera dentro de límites justos, podría ser enteramente legal. La gente de estas vastas extensiones de tierra más bien vagaba por ellas en lugar de habitar. Bueno, claro, ahí viene de vagabundo.